Buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a la conferencia que va a cerrar el ciclo, este sexto ciclo Valores y Sociedad, organizado por la Fundación Balsaín. Tenemos que agradecerle a Álvaro Gil Robles el poder disfrutar esta tarde, tener la oportunidad de escuchar un ponente de primerísimo nivel como es el lehendakari del Gobierno vasco, Iñigo Urkullu, a quien hemos recibido hace solo unos momentos en la Sala Blanca de la ciudad con muchísimo gusto, por supuesto. Reflexionar sobre Europa en tiempos difíciles, en la ciudad de Andrés Laguna, pero las reflexiones que vamos a escuchar son por la trayectoria que tiene, por la trayectoria política del lehendakari, son de una persona dialogante, de una persona con planteamientos sensatos y de una persona que reivindica el papel, un papel cada vez mayor de las regiones y las nacionalidades en los avatares, en el devenir europeo, de alguien que defiende una Europa más social, más humana. Creo que estos planteamientos los compartimos muchos o todos los que estamos aquí, sinceramente. Yo no quiero extenderme porque todos hemos venido a escucharle a él, sí decirle que estamos encantados de tenerle en Segovia, que ojalá disfrute de su visita y nos revisite en otras ocasiones y que adelante, encantados de escuchar sus reflexiones sobre esta Europa nuestra que nos trae un poco locos en los tiempos que corren con esas incertidumbres que nos ha costado tanto construir, que es verdad que necesita un giro en el camino, que necesita replanteamientos, pero que es siempre un valor positivo, porque sumar fuerzas es siempre un valor positivo, porque esa unidad cultural dentro de la multiculturalidad y de la diversidad de planteamientos, que es lo que nos enriquece a todos, es siempre un valor. Nos ha costado mucho construirlo y tenemos que seguir avanzando por ese camino. Hay muchos retos, vamos a escuchar a el lehendakari a ver cómo plantea los retos desde su punto de vista, que seguro que son muy interesantes. Encantados de tenerte aquí. Bueno, buenas tardes, lehendakari, alcaldesa, amigos todos. Efectivamente, como acaba de decir la alcaldesa, cerramos hoy con broche de oro el sexto ciclo que hemos tenido este año la Fundación Balsaín sobre valores y democracia y más en concreto sobre Europa este año. ¿Qué Europa queremos? Está claro la que tenemos, pero la que queremos, sobre ello intentamos reflexionar. Presentar al lehendakari del País Vasco, señores, es casi imposible. Todo el mundo conoce al lehendakari del País Vasco. Yo solamente quiero decirles a ustedes que no solamente es el hombre político el que está aquí. Esa es una trayectoria que conocemos, que presidente de Euskadi Burbarsar, del PNV, que sucedió a un buen amigo, con el que le tengo mucho afecto, que hoy sigue otra carrera en el mundo privado, parlamentario, la Comisión de Derechos Humanos, habló hace poco, pues ahí teníamos relación con mis actividades en Europa, con enorme sensibilidad social, recibido hace muy poco tiempo, creo que ha sido en el mes de mayo, por Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión, al que le planteó una visión, yo tomo literalmente, social y con alma de Europa. Social y con alma. Eso que parece que se había perdido ya en Europa, que era el alma de una obra política, porque Europa no solo es economía, no solo son cuentas, no son macrocifras, Europa son personas y trabajar para esas personas y buscar la conexión con ellas. Pero también es un deportista. Si yo no me reconozco mal, estuvo en el Club Larramendi, ¿no? De primera juvenil, no se crean ustedes que era de cualquier cosa, O sea, que no vean ustedes solo la parte política. Tenemos un deportista y un hombre vinculado a la educación con nosotros. Y yo tenía mucho interés en que estuviese esta tarde cerrando este ciclo, porque escuchamos la última semana a la que está aquí presidenta de las Cortes de Castilla y León, a Silva Clemente,
sobre una visión de Europa vista desde las regiones, pero con una visión parlamentaria. Hoy tenemos una visión desde el Ejecutivo, desde la responsabilidad de gobierno. Pero interesa mucho porque en Europa tenemos la tendencia a pensar que son las naciones, y solamente las naciones como tales, las que deciden. Y es verdad, los presidentes, jefes de Estado y de Gobierno se reúnen en el Ejecutivo de Europa, en el Consejo, pero las naciones también tienen sus regiones, y las regiones, y la Europa de las regiones, es un proyecto político desde el origen, que nunca debiera haberse perdido, sino al contrario, haber potenciado. Y en ese proyecto de la Europa de las regiones, Euskadi siempre ha tenido un papel histórico importante. Y quién mejor que el Lehendakari para venir a exponernos esa visión de Europa desde una Euskadi históricamente vinculada con Europa, sin perder para nada su visión solidaria con el Estado en el que está. Por lo tanto, yo creo que es un verdadero lujo, y tengo que decirles a ustedes que cuando fui a verle para pedírselo, no tardó un segundo en decirme sí. Dijo, lo único es que encontremos la fecha. No tenía algún problema de fecha, pero lo hemos arreglado y está aquí. Yo se lo agradezco muchísimo. Nos veremos el próximo día 26, creo, con la presentación del informe sobre los abusos policiales 60-78, que tuve el honor de tener la confianza de la Cámara del Parlamento Vasco para estar a ella. Y yo le agradezco que hoy esté aquí con nosotros, y se lo digo de verdad, como amigo y como director de la Fundación, y seguro nombre también del presidente que está aquí con nosotros. Muchas gracias, Lehendakari, por estar hoy aquí. Arratsaldeon, que significa buenas tardes a todas y a todos, y eskerrik asko, que significa muchas gracias, por ofrecerme la oportunidad de participar en este ciclo que mira al futuro de Europa en un momento especialmente relevante, como decía la alcaldesa, a quien agradezco la deferencia de haberme recibido junto con los concejales, a quienes saludo también, además de a la presidenta de las Cortes de Castilla y León, en la Sala Blanca del Ayuntamiento. En un momento, como digo, especialmente relevante, delicado y comprometido para nuestro proyecto común, Eskerrik asko, muchas gracias a la Fundación Balsaén, a su presidente y al director del Centro de Estudios de la Fundación, Álvaro, que ciertamente hemos tenido problema en el encaje de las fechas y por una cuestión que a él le toca también muy de cerca, que es que la semana pasada yo estaba en Colombia y además por motivos que también a él le afectan, como miembro del Comité de Escogencia también de la Jurisdicción Especial para la Paz en el proceso de paz que se sigue en Colombia. En todo caso, es para mí un honor el que la Fundación Balsaén me concede de clausurar el 6º ciclo Valores y Sociedad, la Europa que queremos. Y sobre la Europa que queremos, yo quiero destacar 8 ideas que van a centrar mi intervención. Euskadi ha participado en el proyecto europeo desde el primer día. Hoy, desde Euskadi, nos sentimos comprometidos con la Europa basada en los valores que propugnamos o que propugnaron los padres fundadores. Y además, ratificamos esos compromisos y esos valores como los más necesarios para hacer frente a los desafíos globales que también nos afectan o a los que tenemos que hacer frente. Y ante estos desafíos globales, tercera idea, con motivo del 60 aniversario del Tratado de Roma, el Gobierno vasco ha querido reivindicar los valores que inspiraron el proyecto común europeo. La cuarta idea que quiero desarrollar es que queremos una Europa construida de abajo a arriba y para ello debemos profundizar en la integración. Otra idea que quiero también exponer es que nuestras prioridades, las nuestras en Euskadi, también son las prioridades de Europa. Euskadi contribuye y participa de forma activa en una Europa que se construye en red. Una séptima idea es que la Europa que queremos se basa en una unión más estrecha entre los pueblos,
asociados en la salvaguarda de la paz, de la libertad y de la prosperidad. Y por último, ratificar que Euskadi ha mostrado siempre su compromiso con Europa. Es lo que quiero desarrollar. Y si me permiten, empiezo por la primera de las ideas. Euskadi ha participado en el proyecto europeo desde el primer día. Y comienzo con una cita del año 1953 del Lehendakari José Antonio Aguirre, el primer Lehendakari de Euskadi, que demuestra la vocación europea de su ideario. Hace 64 años, en los albores del proyecto europeo, el Lehendakari Aguirre declaraba lo siguiente, y cito textualmente: ¿cómo no hemos de saludar con emoción y esperanza los intentos esforzados que se realizan en pro de la unión del continente? Se preguntaba. Y se respondía: nos sentimos solidarios de Europa porque nuestros problemas solo podrán tener solución en Europa. Y seguía diciendo: esta solidaridad abarca todos los ámbitos de la vida, desde el individuo al colectivo. Y terminaba por decir: nuestro concepto de los derechos humanos es el suyo, nuestro acervo cultural el mismo, nuestro sentido democrático de la vida es común y el ansia de progreso económico y social que distingue a los europeos quisiéramos verlo desarrollado en nuestro propio suelo al amparo de la libertad. Esto es lo que decía el Lehendakari José Antonio Aguirre, primer Lehendakari de Euskadi, en el año 1953. Estos principios y valores pro-europeos se mantienen vigentes en el proyecto actual de las instituciones vascas y configuran la Europa que queremos. Segunda idea. Hoy, desde Euskadi, nos sentimos comprometidos con la Europa basada en los valores que propugnaron los padres fundadores, más necesarios que nunca para hacer frente a los desafíos globales. Entre estos desafíos podemos destacar los siguientes. La Unión Europea, en el plazo de 2 años, va a conocer, ahora con más incertidumbre que hasta ayer, la salida de uno de sus miembros más genuinos, Gran Bretaña, que ratificó ayer, supuestamente, la senda del Brexit. Estoy seguro de que la Unión Europea, en ese caso, va a echar de menos a Gran Bretaña. Y estoy seguro también de que Gran Bretaña acabará echando de menos Europa, en un escenario geopolítico más abierto, competitivo y global. Nos plantea también un reto el nuevo gobierno de Estados Unidos, que ha optado por el distanciamiento con Europa y no garantiza la continuidad de la política de alianzas de los últimos años. El mundo se encuentra más polarizado, con mayor influencia de potencias con formas de gobierno diferentes a las democracias liberales que configuran las relaciones internacionales, sea China, Rusia, Turquía o los países del Golfo. Por otra parte, el terrorismo yihadista radical representa una amenaza para la convivencia también en Europa. Desde el sufrimiento reciente, podemos afirmar que el futuro de la convivencia solo se puede asentar en el respeto a los principios éticos, los derechos humanos y la libertad. La fuerza y el terror no conducen más que al sufrimiento y el dolor. Afrontamos también el reto de los crecientes problemas socioeconómicos, como la crisis humanitaria de las personas refugiadas, la inmigración económica, la pobreza o el cambio climático. Estamos conociendo un auge de movimientos populistas y corrientes antieuropeas impulsadas por ideólogos de la intransigencia y la intolerancia. Tercera cuestión. Ante estos desafíos globales, con motivo del 60 aniversario del Tratado de Roma, el Gobierno vasco ha querido reivindicar los valores que inspiraron el proyecto común europeo. Desde Roma hasta Lisboa, pasando por Maastricht, Ámsterdam y Niza, el Tratado de la Unión representa la aspiración de la ciudadanía europea a un futuro en paz, basado en los valores de solidaridad, justicia y democracia,
a través de un proceso de integración gradual. Nuestro compromiso, el del Gobierno vasco y las instituciones vascas, contempla una Europa social, como ha dicho también Álvaro en la presentación, con alma, asentada en valores, que vuelva a poner a la persona en el centro de su acción política. Es necesaria una Europa más competitiva que garantice el Estado social, con políticas de cohesión y una equitativa redistribución de los beneficios. Queremos participar en una Europa plural, gobernada sobre la base de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, que propicie una acción pública eficiente a través de una genuina gobernanza multinivel. Vivimos un momento de regeneración porque la Unión Europea no logra cumplir con las expectativas y valores con que se puso en marcha. Es necesario ofrecer un nuevo cauce de participación a la ciudadanía europea como medio para la recuperación de la confianza y del espacio público común. Europa tiene la oportunidad de emprender un nuevo camino. En el escenario global, Europa es el mejor aliado de Europa. La política necesita alternativas y decisiones responsables. Nuestra alternativa es Europa. Otra idea más. Queremos una Europa construida de abajo a arriba y para ello debemos profundizar en la integración. El veto de un país no puede suponer la paralización de la integración si existe mayoría suficiente para avanzar. Es posible conjugar un proyecto de varias velocidades o geometría variable a través del instrumento de la cooperación reforzada contemplada en los propios tratados de la Unión. Una Europa capaz de corregir las imperfecciones de la Unión Económica y Monetaria, reforzando los mecanismos de gobernanza y la transparencia en la toma de decisiones. Capaz de perfeccionar la unión bancaria, a fin de evitar el círculo vicioso que afecta a la deuda soberana. Capaz de crear un modelo financiero único, más allá de los préstamos bancarios, que pueda caminar hacia una moneda o hacia una deuda mancomunada a largo plazo y un tesoro europeo. Una Europa más cohesionada, capaz de favorecer el crecimiento económico y no solo la disciplina fiscal, con un euro instrumento para la convergencia y no para la división, con una política social y una política de empleo al mismo nivel que la política económica. Una Europa social, que puede y debe dar pasos efectivos en la consolidación de los principios de solidaridad y justicia social en la próxima Cumbre Social Europea de Gotemburgo a celebrar el mes de noviembre. Una Europa comprometida con el crecimiento inteligente y sostenible, defensora de los acuerdos para luchar contra el cambio climático aprobados en la Cumbre del Clima de París, centrada en impulsar la innovación y los nuevos sectores económicos emergentes. Una Europa que demuestre que el empleo es la mejor política social, comprometida con la integración laboral y social de la juventud. Una Europa solidaria que acoja y proteja a las personas que llegan necesitadas de refugio. Esta es la Europa que queremos construir y por eso la estrategia del Gobierno vasco está alineada con la Estrategia Europea 2020 de crecimiento humano, sostenible e inteligente. Nuestro modelo es el desarrollo humano sostenible, también alineado con la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Nuestras prioridades son también las prioridades de Europa. Desde el Gobierno vasco nos encontramos en permanente contacto con las instituciones europeas, intercambiando experiencias y aportando nuestra contribución para construir la Europa que queremos. La relación Euskadi-Europa es permanente. Citaré los ejemplos más recientes de nuestra agenda europea. Como ha dicho el director Álvaro, el 10 de mayo mantuve un encuentro de trabajo con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Tuve la oportunidad de plantear nuestros compromisos concretos. Por ejemplo,
la reflexión sobre el libro blanco sobre el futuro de Europa a través de una propuesta de participación de las naciones y pueblos en un modelo de gobernanza multinivel, desde la corresponsabilidad y la legitimación democrática del proceso de integración europea. También planteé nuestra estrategia de especialización inteligente, RIS3, y la necesidad de impulsar la política industrial también desde Europa. Asimismo, la apuesta por unas políticas sociales en Europa capaces de contrarrestar los efectos negativos de la globalización. Así, hemos enviado un informe sobre el modelo vasco de protección social, la renta de garantía de ingresos y el itinerario de integración en el mercado laboral. En este punto, destaqué al presidente la contribución vasca al pilar europeo de los derechos sociales. Detallé nuestra propuesta para habilitar la vía de los corredores humanitarios y facilitar la acogida a las personas refugiadas. Ese mismo día de la entrevista con el presidente de la Comisión, mantuve una entrevista con el vicepresidente y comisario Pierre Moscovici, a quien trasladé el compromiso de Euskadi con los criterios de disciplina presupuestaria y también la necesidad de un nuevo enfoque para la flexibilización de las políticas de austeridad. Destaqué nuestro compromiso con las políticas de estímulo al crecimiento, poniendo como ejemplo las inversiones en eficiencia energética y la importancia de las conexiones transfronterizas como el Corredor Atlántico. Mantuve un encuentro también con el responsable del Parlamento Europeo para la negociación del Brexit, Guy Verhofstadt, a quien di a conocer la constitución en Euskadi de una comisión de trabajo para el seguimiento de las consecuencias del Brexit. Este mismo año he recibido en Euskadi al presidente del Comité de las Regiones, al señor Marco Markula, con motivo de nuestra participación en la iniciativa de regiones pioneras en políticas de innovación. Hemos recibido también al vicepresidente de la Comisión Europea, Maroš Šefčovič, interesado en las iniciativas de Smart Cities de Euskadi y en los proyectos de energías eficientes y renovables. La Comisión Europea nos ha invitado a presentar el modelo vasco de formación profesional, así como el Hub de digitalización para la industria 4.0. He recibido al vicepresidente Jyrki Katainen para avanzar en nuestra participación en los proyectos integrados en el Plan Juncker, que analiza ubicar una antena en Euskadi. La pasada semana hemos recibido la visita de la presidenta del Congreso de Poderes Regionales y Locales del Consejo de Europa, la señora Gudrun Mosler-Thomström, con quien hemos compartido la ley municipal vasca basada en los principios de la Carta de Autonomía Local del Consejo de Europa. Europa contribuye y participa de forma activa en una Europa, Euskadi me refiero, en una Europa que se construye en red, desde el binomio bienestar-competitividad. Así, lideramos redes como la iniciativa Vanguard, la Red para la Formación a lo Largo de la Vida o la Red de Regiones por las Industrias Culturales y Creativas. Tomamos parte en los grupos de trabajo del ECOFIN. Hemos firmado acuerdos sectoriales con Irlanda del Norte, Escocia o Gales, interesados en nuestro modelo fiscal. También acuerdos con Suecia en materia de salud o Escocia en energía y tecnología. La Ertzaintza, la Policía Autónoma, está integrada en la Red de Seguridad Europea y estamos avanzando en el ámbito de la ciberseguridad. Mantenemos alianzas estratégicas con regiones europeas como Aquitania, Flandes y Baviera. Hemos aprobado junto a Aquitania, en el Estado francés, el Plan Estratégico 2020 de la Eurorregión, a la que este año se ha incorporado la Comunidad de Navarra, y participamos en la Comisión del Arco Atlántico. La Europa que queremos contempla un eje atlántico próspero, equilibrado y solidario que contribuya a impulsar la integración. Y también en esto afecta a Castilla y León, porque nuestra visión del eje atlántico parte desde lo que es la Nueva Aquitania, con toda la cornisa cantábrica y también con la vinculación con Oporto, Portugal. Una Europa con alma, social, respetuosa con la diversidad y abierta a la participación. Reclamamos
que se vuelvan a atender las palabras comprometidas de Schuman, Monet, de Gasperi o Adenauer, y también, en el caso vasco, las de Aguirre, Lehendakari, Irujo o Landaburu, consejeros también del Gobierno vasco. Su ejemplo supone la recuperación de los valores y principios fundacionales del proyecto de unión. Supone la contribución de una Europa organizada y viva a la civilización. La Europa que queremos se basa en una unión más estrecha entre los pueblos asociados en la salvaguarda de la paz, libertad y prosperidad. En Euskadi, la lucha por la paz y los derechos humanos frente a la violencia y el terrorismo no es ajena a la identificación de la sociedad vasca con los principios y valores que representa el proyecto europeo. De hecho, uno de los factores que explica el final de ETA es la radical incompatibilidad del uso político de la violencia con los principios y valores que representa Europa. Finalizada la pesadilla de la violencia, tenemos la voluntad de poner en común nuestra experiencia de trabajo por la paz y la convivencia con otras instituciones y sociedades que han padecido vivencias traumáticas. Así, hemos celebrado varios encuentros de intercambio con Irlanda del Norte en el marco del programa europeo PEACE. El nuevo plan de convivencia y derechos humanos presentado por el Gobierno vasco plantea compartir la promoción de una cultura de convivencia de valores democráticos y europeos, una cultura que pueda plasmarse en materias como las políticas de memoria, víctimas, educación, reinserción o derechos humanos. Y por último, Euskadi ha mostrado siempre su compromiso con Europa. Reivindicamos una Europa capaz de devolver a la ciudadanía la confianza en la acción política y en las instituciones. La Europa que queremos es el territorio de la diversidad cultural y la pluralidad política. La Europa que reconoce a las naciones, comunidades y regiones que la integran con su propia voz, espacio y personalidad, de forma que puedan realizar sus contribuciones y configurar las políticas a desarrollar, además de aplicarlas. Conformamos un eslabón necesario entre la Unión y la ciudadanía para la aplicación de las políticas europeas desde un modelo de gobernanza multinivel que respeta el principio de subsidiariedad y proporcionalidad. La unión no implica uniformidad, sino reconocimiento a la diversidad y la pluralidad. Es posible avanzar en una Europa que respeta, promueve e integra la voluntad de los pueblos que la conforman, que comprende el valor de la soberanía compartida como base de integración en un espacio de colaboración y solidaridad. Hoy, Euskadi mira a un nuevo futuro político, fundamentado en la actualización de la naturaleza pactada del autogobierno vasco. El acuerdo en el seno de la sociedad vasca y el pacto con el Estado conecta con nuestra tradición foral, sobre la que se construyó la experiencia estatutaria del año 1936 y también el Estatuto de Gernika de 1979. La disposición adicional del Estatuto contiene una expresa reserva de los derechos históricos y una apelación a su actualización. Estos derechos históricos están respetados y amparados por la propia Constitución española y conectan con los procedimientos de relación bilateral del concierto económico. Representan el núcleo del sistema singular del autogobierno vasco, la realidad de soberanía compartida de una comunidad nacional en una Europa de estados compuestos. El propio Lehendakari Aguirre, primer Lehendakari del Gobierno vasco, el primer Lehendakari de Euskadi, al quien me he referido en la introducción, afirmó lo siguiente: no se concibe en una Europa que quiere la paz y su propio ordenamiento que queden prendidas en sus sedes nacionalidades oprimidas. La federación es un camino de libertad porque nace del compromiso entre iguales. Esta es la Europa que queremos, la Europa
que respeta y reconoce la diversidad de los pueblos-naciones que la conforman. Esta es la Europa como federación de naciones que proponemos. Mil gracias por su asistencia y por su atención. En euskera, eskerrik asko.